Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy junto al grupo Ecohuellas, que integran alumnos del Colegio Domingo Savio, vamos a compartir la experiencia con aves migratorias de San Antonio Oeste. El grupo Ecohuellas funciona desde hace unos 3 años en el Colegio Domingo Savio. Está formado por chicos del secundario, de segundo a quinto año. Y bueno, realizamos distintas actividades en la comunidad y en la escuela. Campañas, por ejemplo, que tienen que ver con la recolección de pilas, llevamos chicos de la escuela, los más chiquititos, a ver aves, bueno, distintas actividades que tienen que ver con el medio ambiente, algunos buenos días, algunas buenas tardes especiales, y también los chicos se forman en todo lo que tiene que ver con esto de vivir en el mundo de una manera distinta. Ya desde el año pasado nos habían hecho la propuesta de trabajar como voluntarios con la Fundación Inalafken para trabajar con un playero, es un ave migratoria, que vuela 30.000 kilómetros al año y que pasa el verano nuestro en Ushuaia y en su regreso a Canadá pasa por Bahía San Antonio, donde los científicos, bueno, los capturan y hacen un trabajo muy interesante con esta especie. Los chicos fuimos 23 personas entre los alumnos y los chicos y bueno, ellos seguramente les contarán cuál fue la experiencia. El proyecto de anillado Aves Playeras es organizado por el profesor Alan Baker de Canadá y Patricia González de Argentina. En este proyecto se anillan playeros rojizos, playeros blancos y vuelvepiedras a lo largo de la costa atlántica de América en un esfuerzo por establecer sus estrategias migratorias. Veamos ahora cuáles son los objetivos primarios de este proyecto. Establecer los tamaños poblacionales para las 3 especies, especialmente para los playeros rojizos, a partir de las observaciones de aves marcadas con anillos de colores. Ubicar las áreas de reproducción del playero rojizo en el Ártico y estimar las tasas anuales de reclutamiento de las poblaciones. Monitorear los patrones de muda y deposición de grasa en las bandadas. Establecer los principales sitios de parada migratoria de estas aves y promover la educación pública sobre las aves playeras a lo largo de la ruta atlántica oeste para respaldar de esta manera los esfuerzos de manejo. Todas las campañas son cooperativas y están organizadas por instituciones, tanto locales como internacionales, entendiendo que es la única manera de poder estudiar y conservar una especie que cruza numerosas fronteras. En Argentina, la Fundación Inalafken, ubicada en San Antonio Oeste, trabaja en el anillado de aves desde el año 1995. Colaboraron, entre otros, el Grupo Ecohuellas, Guardiafaunas, Guardias Ambientales, Centro Nacional Patagónico, quienes para participar de esta campaña debieron realizar un entrenamiento previo. Bueno, nosotros el trabajo que fuimos a hacer fue ayudar a la Fundación a capturar aves y a anillarlas y hacer toda la investigación, o sea, toda la parte de trabajo con el ave. Entonces, ese fue nuestro principal objetivo y bueno, un grupo de chicos nos tocó ir a la mañana temprano a la playa a esperar al disparo. Se lanzan unas redes sobre los playeros rojizos y bueno, se capturan y luego se hace un proceso donde se miden, por ejemplo, las alas, el pico, después se toman muestras de sangre, se ve el estado del plumaje y se los anilla, se pone un anillo para identificarlos. Es como un nombre y de dónde son. Nos tocó a algunos chicos estar en el momento que se lanzó la red, fuimos, teníamos que correr una parte. 2 áreas son claves para el proyecto: Tierra del Fuego, principal sitio de estadía durante el verano austral, y San Antonio Oeste, importante sitio de parada migratoria para los playeros rojizos y playeros blancos, que migran al norte desde mediados de febrero a mediados de abril. También se realizaron campañas en Península Valdés y Punta Rasa, sitios de estación migratoria sobre la ruta atlántica. La estación de nidificación en la tundra ártica es, desde junio a julio,
el momento en que la vida de los insectos alcanza su auge. En el mes de junio, en sus zonas de reproducción, el Ártico ofrece 24 horas diarias de sol. Al tener el doble de luz solar, las aves playeras tienen también el doble de tiempo para alimentarse y almacenar energía. Nosotros tuvimos muchos intentos de captura. Fuimos muchos días a esperar a la playa para poder realizar la captura. Fuimos 3 días creo, y en esos 3 días las condiciones para la captura se dieron en el último. Era estar esperando entre los médanos con el sol, era una espera muy ansiosa y estábamos todos nerviosos. Para esto estaba el equipo que realizaba todo el trabajo, estaba en la zona de la red. Y nosotros cuando escucháramos el disparo teníamos que salir corriendo. La red estaba igual colocada de una forma que no lastimaba a los pájaros porque estaba todo bien calculado, cuál era la zona de peligro y los señores que estaban al mando del proyecto siempre vigilaban bien que se dieran las condiciones para realizarlo. Había que esperar, o sea, que se dieran todas las condiciones, que se reuniera todo para poder disparar la red. Una vez que se disparaba la red, nosotros íbamos hasta las redes, sacábamos los pájaros de una forma que nos enseñaron para no lastimarlos, y los llevamos hasta las keeping, que eran unas carpitas de alpaca donde se ponían ahí y se los dejaba tapados y se les daba sombra y se los rociaba con agua por el calor. El playero llega a la bahía de Del Aguare pesando entre 90 y 100 gramos. Allí engordan hasta pesar 220 gramos. A veces llegan a 240 y entonces apenas si pueden volar. El aumento de peso corporal de un 180% no es más que el comienzo de la increíble transformación fisiológica y anatómica que experimentan estas aves. Mientras se engordan a base de huevos de cangrejo bayoneta, el hígado triplica su tamaño y los músculos de vuelo duplican su tamaño, lo cual a la larga sirve como fuente proteínica. En la última campaña en la cual participaron los chicos de Ecohuellas, se capturaron 71 playeros rojizos que habían sido anillados en Brasil, Estados Unidos y nuestro país. Las capturas se realizan con un objeto, que es obtener información de las aves. Medidas morfométricas, masa corporal, condición de muda, proporción de plumaje nupcial, muestras de sangre para determinar el sexo y estudios poblacionales a partir del ADN, plumas para estudios isotópicos y para anillarla. El anillado no solo nos permite conocer las rutas migratorias. Las aves marcadas individualmente son necesarias para estimar supervivencia mediante métodos de captura-recaptura, recaptura y avistaje de aves con condiciones individuales, seguimiento y variaciones individuales, como el aumento de masa corporal en aves capturadas al menos 2 veces durante la misma campaña. En el momento, o sea, cuando las aves ya estaban en las keepings, se pudieron dividir en las que habían sido recapturadas, que ya tenían los anillos, que podían ser de otros países, o sea, por ejemplo, las banderillas naranjas eran de Argentina, las verdes de Estados Unidos y las azules de Brasil. Pudimos ver aves de Brasil y de Estados Unidos que habían sido ganilladas ahí, y o sea, las que eran las casitas estaban divididas en las recapturadas y las que eran nuevas, las que iban a anillar en ese momento. A las que estaban capturadas había una que el nombre era TN, que había sido capturada en el año 2007. A las que estaban capturadas se les tomaba los datos y se las podía liberar inmediatamente, y se veía que esas aves estaban tranquilas porque era como que ya sabían que no les iba a pasar nada y que estas personas que están trabajando con ellas no le iban a hacer nada malo. Y después, a las que eran nuevas, estaban medias nerviosas, se las veía en las casitas que estaban un poco nerviosas, estaban alteradas más que nada, porque no sabían qué les iban a pasar. A esas se les tomaban los datos, o sea, se anotaban, se le ponían un nombre, se las anillaba con la banderilla de San Antonio, y también, bueno, se les sacaba sangre, se pasaba por distintos procesos
también procesos que por ahí si vos veías que la ave estaba muy destrozada, salteabas un paso para que no se estresara más y directamente pasábamos a liberarlas. Fue muy lindo poder ver el paso ese de liberarlas a las aves, porque o sea, cuando las teníamos en las manos era muy conmovedor sentir lo que ellas estaban sintiendo en ese momento. El color de la banderilla indica el país donde fue anillado, por ejemplo, anaranjado para la Argentina, azul para Brasil, verde para Estados Unidos y blanco para Canadá. Los colores de los anillos y su ubicación, esto es, pata izquierda o derecha, sobre o bajo la articulación, arriba o abajo de otros anillos, brindan información sobre el lugar y temporada de anillado y o edad en las combinaciones estándares. También se utilizan combinaciones de anillos de colores individuales que permiten identificar a un ave en particular, al igual que el anillo de metal, o banderillas numeradas que pueden leerse por medio de un potente telescopio. Lo que dura el proceso desde la captura de las aves varía, depende a la cantidad de aves que se capturen. Por ejemplo, lo usual es capturar 200 aves, en cambio, y eso más o menos tardaría 5 horas. En cambio, cuando nosotros fuimos, se capturaron 50 aves y tranquilamente estuvimos 2 horas realizando este proceso. Hay una que fue capturada en el 1995, que tenía 2 años de edad, que fue volando, o sea, haciendo siempre el mismo recorrido, y se calcula que los kilómetros que recorrió harían un total de haber viajado de la luna y estar volviendo de tantos kilómetros que recorrió. El número de banderilla que tiene es B95. Después hay otro caso que fue hace poco que fue un récord que hizo el playero rojizo que recorrió 8.000 kilómetros en 6 días. No me acuerdo, ¿no? Se llamaba Joy. El 11 de mayo del año 2009, Joy fue capturado por investigadores en la bahía de Delaware, costa este de los Estados Unidos, quienes le colocaron un pequeño geolocalizador de menos de 2 gramos de peso en la parte superior de una de sus patas. En ese momento, Joy pesaba 125 gramos. 17 días después, y probablemente con unos 200 gramos de peso, voló hacia sus zonas de cría en el Ártico de Canadá, donde permaneció 69 días hasta iniciar su viaje hacia Río Negro. En mayo del 2010, después del vuelo récord, fue capturado otra vez en la bahía de Delaware por los mismos investigadores, quienes removieron el chip y analizaron la información del geolocalizador. Patricia González junto con Alan Baker son los encargados de este proyecto, y Alan Baker es el jefe del departamento de ornitología del Museo Royal Otarium, que queda en Canadá, Toronto. Un punto importante cuando se realizan las campañas de anillados de playeros es crear conciencia ambiental para su conservación, ya que esta ave se encuentra en peligro de extinción. Por esto, el 11 de marzo del 2010 fue firmado un acuerdo sin precedentes entre los intendentes de los 7 municipios que circundan los 4 sitios de la red hemisférica de reserva para aves playeras, formalizando su compromiso común de conservación de aves playeras en sus jurisdicciones. Los intendentes establecieron entonces las relaciones de ciudades hermanas como el mecanismo clave para la cooperación de conservación. La investigadora Patricia González señaló que la dinámica de disminución de ejemplares de las bandadas se ha acelerado en los últimos años y, a modo de dramático ejemplo de esta situación, señaló que en el año 2010 se estimó en unos 16.000 individuos de la especie playero rojizo y que, llegando al final del presente verano austral, en Tierra del Fuego, se calculó que la población de esa ave apenas alcanza a los 10.000 individuos. En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados de Nación declaró de interés general la campaña que está llevando adelante la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras en relación a la conservación de estas aves y su hábitat en nuestro país. La legislatura de nuestra provincia sancionó en marzo último una ley que se suma a anteriores y que declara de interés la conservación de las aves playeras
y de los humedales por ellas utilizados. Asimismo, en el artículo 4 establece la Semana de las Aves Playeras Migratorias durante el mes de marzo de cada año, en concordancia con el pico de arribo de las aves migratorias en los sitios de la provincia de Río Negro, categorizados como de importancia por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Todas las actividades a realizarse en relación a la Semana de las Aves Playeras Migratorias serán consideradas de interés provincial y gozarán del auspicio de la Legislatura de Río Negro. Vamos a escuchar qué les dejó esta valiosa experiencia donde los chicos participaron en San Antonio Oeste. Gracias a ellos tuvimos la oportunidad de aprender muchas cosas de las charlas que nos dieron sobre cómo cuidarlos, por qué se interiorizaron en ellos y por qué los siguen como si fuera su religión, digamos, como que creen en ellos más allá de todo. Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble poder ver el amor, el cariño que tenían sobre ellos y aprender también que nosotros vemos pájaros y no sabemos qué son, qué hacen, por qué hacen distintas cosas. Entonces el poder disfrutar de todos sus conocimientos y compartir una cena nos hizo que podamos valorizar más estos pájaros, estas aves y la naturaleza en sí. Bueno, más que nada a mí me dejó, además de compartir una hermosa experiencia con un montón de chicos de mi edad que compartimos un mismo ideal, me dejó conocer personas que tienen una pasión especial por lo que hacen. También me gustó mucho este viaje porque además de que es el último en este grupo, porque al estar en quinto año ya el año que viene no participamos, me hizo dar cuenta de que, bueno, tal vez la biología sea una carrera posible dentro de las que a mí me gustaría seguir y que es impresionante todo lo que se puede aprender de un solo ave, de una sola especie y de lo que ayuda eso a otras. Es decir, cuando uno ayuda a una especie como es el playero rojizo, está ayudando a un montón de especies más que viven alrededor de ellas. Entonces, cómo todo está conectado una cosa con la otra. También me gustó mucho la experiencia porque conocimos, además de esto, sobre biología marina, sobre los cetáceos y también, bueno, en otras charlas con Doril pudimos aprender de plantas que cuando vamos a la meseta nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de plantas que hay alrededor nuestro y decimos que son todas iguales y no es así. Cada planta tiene sus características y todas, bueno, su particularidad. Esta experiencia más que nada te marca de muchas maneras. A mí en particular me marcó de una manera especial porque en el momento que se hizo la captura yo me puse muy nerviosa y me temblaba todo cuando tenía el pajarito en las manos y no lo podía agarrar bien. Y entonces tenía miedo de lastimarlo y dije, no, listo, no lo agarro más. Y me quedé ahí mirando bien cómo hacían todo el trabajo y observaba, y mientras observaba pensaba que, no sé, se me ocurrían tantas cosas pasaban por mi cabeza que era tanta mezcla de sensaciones que no sabía qué me pasaba. Lloraba mientras los veía, pero a la vez cuando me tocó liberarlos me sentí con una paz increíble. Fue algo totalmente mágico que pensaba solamente en a dónde va a ir ahora ese pájaro y qué va a hacer de su vida, y siento que personalmente eso me marcó muchísimo, ya que como dijo Mica, estamos en quinto año y bueno, y este año me identifico muchísimo con ese pájaro, de decir, ¿y ahora qué va a ser de mi vida y a dónde voy a ir? A mí en especial lo que me dejó este viaje, para mí este viaje fue muy importante, porque a pesar de que, o sea, ya el grupo consiste en ayudar a la naturaleza, creo que nos profundizó más en eso y saber que con cada granito podemos ayudar muchísimo y que hay muchísima gente que por ahí no la vemos, que está aportando a la naturaleza para que se haga bien, ¿no? Y también lo que nos marcó mucho como grupo, en el grupo fue ver a estos, a los que manejaban estas personas, a Alan Baker y a Patricia, ¿no? Cómo se acercaban a las aves en el proyecto para agarrarlas,
como cuando las iban a ver se acercaban a ellas y las aves ya como que las conocían, ¿no? Se quedaban tranquilas y ellos podían caminar al lado de ellos, ¿no? Y el amor que le tenían a esas aves fue como demostrarnos que por ahí vos los ves y son pájaros, ¿no? Pero nada, es la naturaleza, es lo hermoso que hay de la naturaleza, que sin los pájaros sería algo azul vacío, ¿no? Que es como que todo le da vida a la naturaleza. Simplemente decir que esta actividad del grupo me siento muy orgulloso. Siempre que hacemos este tipo de actividades les digo a los papás que tienen unos hijos y unas hijas espectaculares y que se tienen que sentir orgullosos de ellos, que nos hacen quedar siempre muy bien ante gente muy importante, gente que trabaja a nivel mundial con estas especies. Y también decirles a mis compañeros que me acompañaron gracias y a los docentes que se animen a hacer este tipo de cosas con los jóvenes, porque son muy educativas, se aprenden muchas cosas y sobre todo se logra ver el trabajo del científico, que es un trabajo arduo, y sobre todo ver cómo cada uno ama su ciencia y cómo desde muchos lugares se puede ayudar a la naturaleza y aprender mucho de ellos. Básicamente gracias inclusive a la escuela por apoyarnos en esto, a los papás y bueno, a los chicos que siempre se portan muy bien y nunca me han hecho quedar mal. Y así llegamos al final del programa. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a la dirección de correo que figura en pantalla, geoambiental@versionsur.com.ar.